Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 32. Y luego hubo 7 POV. Jaune. Hubo un silencio lleno de tensión entre nosotros por un segundo, mi madre y yo. Sus ojos se movieron sobre mí, de un lado a otro, como si estuviera tratando de decidir qué quería comentar primero. Fue mi físico muy mejorado, mi piel descolorida, mi choque aparentemente teñido de cabello blanco. Si conocía mucho a mi madre, ella estaba asimilando todas estas cosas y tratando de decidir exactamente cómo iba a señalarlas en lugar de si hacerlo o no. Debatí decir algo más, solo para que la conversación se moviera, pero opté por no hacerlo. El silencio probablemente se habría extendido más tiempo, con Ospin esperando pacientemente a que termináramos con esto para que yo saliera de su oficina, y Penny felizmente inconsciente de lo mala que era esta situación, pero alguien completamente diferente respondió a mi saludo, alguien que inicialmente había pasado por alto en mi sorpresa al ver a mis amigos nuevamente. Pareces una mierda. Rose dijo rotundamente, empujando al frente del grupo y dando un codazo a Pirra fuera del camino con demasiada fuerza, haciendo que su aura parpadeara momentáneamente para resistir el golpe. ¿Te metes en una pelea con un perro o algo igualmente amenazante? Ella continuó burlonamente, agitando su mano sobre su propia cara en los lugares donde estaba mi piel descolorida. Dijo mucho sobre mi vida hogareña y mi relación con mis hermanas, que Rose me insultara sin rodeos. En realidad me ayudó a calmarme en lugar de molestarme demasiado. Sabía que tanto como ella estaba bien, no era la persona más agradable, al menos era ferozmente protectora de su familia. El problema era que, donde la mayoría del resto de mis hermanas se apegaban a la regla de no le enseñes nada a Jaune porque mi madre les dijo que lo hicieran, Rose lo hizo porque realmente se había convencido a sí misma de que yo era un imbécil indefenso. No estoy demasiado preocupado por eso. Ahora y todo eso. ¿Cómo está papá? Respondí, desviándome del obvio golpe a mi piel y cabello descoloridos. Hice todo lo posible para no pasar demasiado tiempo mirando a mis amigos a ambos lados de la videollamada. Mi madre podría saber que Rubí y NPR eran mis amigos, pero eso no significaba que tuviera que mostrarle lo mucho que sentía por ellos. Más importante que eso, Juniper Ark era un mago. Eso significaba que si quería hacer algo, iba a tener que tratar con ella de una manera que ella entendiera, ese ser, como un mago. Y los magos podían sacrificar fácilmente a sus amigos para beneficio personal o seguridad. No es que nada remotamente parecido estuviera en las cartas para mí, pero ella no tenía que saberlo. Cariño, te amo, lo sabes, pero realmente no creo que estés calificado para diagnosticarte en este caso. Mi madre intervino, lanzando una mirada de advertencia a Rose que la hizo poner los ojos en blanco e inclinarse lejos de la pantalla, todavía a la vista pero ya no la figura dominante a la vista. No estaba hecho para esta cosa del doble discurso. Mi madre no era estúpida, tenía que haber visto el informe de noticias sobre mí, y definitivamente sabía que había sido lo suficientemente calificado como para asistir a Viacom como cazador, así que al menos tenía que haber adivinado que estaba practicando Magecraft. Siendo ese el caso, en realidad no sabía cómo responder a esa declaración suya. A primera vista, era una preocupación perfectamente razonable para un padre, el tipo de cosas que estaría justificado al llamarme a casa. Pero las miradas preocupadas que mis amigos me enviaban a través de la pantalla eran un recordatorio constante de que algo más estaba sucediendo. Realmente. Incluso si mi madre pensara que había estado jugando con Magecraft, realmente creería lo lejos que había llegado. Era mejor conocido por los otros miembros de mi familia como el tipo de persona que tomaría un pasatiempo y luego se olvidaría de él en un par de meses. Nunca había alcanzado ningún nivel de habilidad razonable en nada que no fueran tareas domésticas básicas. Dado que solo había estado aprendiendo a ser un cazador o un mago durante un puñado de meses, sería bastante razonable para ella asumir que yo era el mismo adolescente medio horneado que era cuando vivía en casa. ¿Podría usar eso, derecha? Ah. Supongo que sí. Me reí irónicamente, encorvándome sobre mí mismo y afectando casi la postura más débil y sumisa que podía manejar.
No fue difícil, me había acostumbrado bastante a ello en el transcurso de una vida de impotencia. Ver la postura familiar debe haber sido alentador para mi madre porque su expresión se suavizó notablemente antes de continuar hablando. Entonces, cuando planeabas contarme sobre todas estas lindas damas con las que has estado viviendo, ella dijo, cambiando de tema y gesticulando detrás de ella hacia todos mis amigos. Oh, ya sabes. Eventualmente. Dije, sin tener que fingir el rubor incandescente en mi cara mientras me encorvaba más sobre mí mismo avergonzado. Desearía que mamá simplemente eligiera entre Magus amenazante y padre vergonzoso. Era injusto que pudiera rebotar de un lado a otro entre los dos tan fácilmente. Oh, es eventualmente una nueva forma de decir justo después de que les hice saber a mis padres que cambié mi número de pergamino. Porque tu padre encontró el tuyo en una zanja. Ella dijo, arqueando una ceja hacia mí con desaprobación. Hice una mueca. Bueno, sabes que escapé del hospital, comencé débilmente. Robar un puñado de suministros, sí, lo sé. Por cierto, nos cobraron por eso. Ella intervino, y pude ver de inmediato que este probablemente no era un tema en el que quería continuar. Una rápida mirada a cada lado de mi madre para ver a mis amigos me hizo apretar los dientes con molestia. En el momento en que comenzamos a hablar de mi escape de Ansel, sus ojos se habían vuelto vidriosos y se habían quedado quietos con curiosidad. Sentado frente a mí, pude ver que la mandíbula de Ozpin se apretaba ligeramente en el cambio. Probablemente no estaba más feliz de tener a 7 de sus estudiantes como rehenes que yo. Iba a pagar por ellos eventualmente. Repliqué con un gemido, tratando de mantener la conversación sin enfurecerme. No había nada que la ira me atrajera en este momento. No a esta distancia de todos modos. No se me ocurrió la distancia exacta desde la que Archer podía disparar cada volt segundo con precisión y sacudí la cabeza ligeramente para sacudir la idea de simplemente bombardear mi casa libre. Sí, mi mamá y mi papá probablemente eran magos sociópatas que habían luchado en la anterior guerra del Grial, y sí, incluso había probabilidades de que mi padre mismo fuera un sirviente de algún tipo, pero eso no significaba que quisiera matarlos. Bien. Entonces, ¿cuándo puedo esperar que vuelvas? Tus amigos te están esperando. Fue muy grosero de tu parte invitarlos y luego olvidarlos. Además, le prometí al director del hospital que te disculparías con él en persona. Mi madre dijo en un tono victorioso que parecía estar tratando de cerrar la conversación lo antes posible. Solo pude parpadear sorprendido. Cuando acepté volver, solo esperaba que me arrastrara de regreso a casa porque me dijo que lo hiciera. Quiero decir, definitivamente iba a encontrar mi camino allí, pero estaba condenada si iba a darme la vuelta y morir como ella parecía pensar que lo haría. Como F, estaba a punto de replicar, pero luego me detuve antes de que pudiera sacar la maldición. Una vez más tuve que recordarme a mí mismo que parecer débil e inútil iba a ser el camino a seguir aquí, al menos hasta que pudiera liberar a mis amigos de las garras de mi familia. Quiero decir, yo. Me gustaría un día o dos. Dije débilmente. ¿Necesitas que tu padre o hermana venga a buscarte? Mi madre preguntó, su tono de voz volvió a estar preocupada, probablemente porque al igual que todos los demás con los que había crecido, ella suponía que no era capaz de comprar un maldito boleto de tren por mí misma. No, estoy bien. Solo quería despedirme de algunas personas. Dije, y le volví una sonrisa. Era la sonrisa que usaba cada vez que mi madre obtenía lo que quería y yo no. Fue la sonrisa que usé la primera vez que alguien me dijo que no podía ser un cazador. Era una sonrisa que mi madre sin duda habría reconocido como un signo de derrota. Muy bien, querida. 2 días de acuerdo. Te amo. Ella respondió, haciendo un fuerte ruido de besos hacia la pantalla. Te amo, mamá. Susurré, la expresión se volvió abatida. Mi madre asintió una vez y luego se inclinó hacia adelante, desconectando la llamada. En el momento en que lo hizo, incliné mi cabeza hacia arriba y dirigí una mirada ardiente a Ozpin. ¿Puedo pedir prestado?, dije esperanzado, queriendo decir prestado a Crow y, por extensión, a Amber para mi misión de rescate. Mis padres pueden pensar que era un presatón, pero solo tuvieron que pedirle a Bianca que descubriera lo terca que podía ser si realmente no quería hacer algo. No. Ozpin respondió en un acento contenido.
rompiendo instantáneamente mis sueños de pasar por encima de toda mi familia respaldada por la fuerza de la naturaleza que era Amber. ¡Guau! Pero son tus estudiantes. Soy tu estudiante. Exclamé. Hay circunstancias en el trabajo más allá de tus disputas familiares, Jaune. Acuerdos en juego que, desafortunadamente, resultarían en una pérdida significativa de vidas si se rompieran. El director dijo cansado, levantándose de su asiento para pararse sobre su escritorio. ¿En serio con la misteriosa mierda otra vez? Pregunté rotundamente, casi sin darme cuenta de lo grosero que debía sonar hasta después de haberlo dicho. Veo que tu tiempo con Crow ya te ha manchado. Ozpin se quejó, frunciendo una ceja hacia mí. Quiero decir, si así es como te habla, entonces tal vez, solo tal vez esté en algo. Respondí disparando, enojándome ahora. Ozpin simplemente me miró fijamente durante varios segundos más antes de suspirar y caminar hacia un lado de su escritorio, sentándose tranquilamente contra él en un gesto que lo puso más cerca de mí y más lejos de su posición asignada como director de Beacon Academy. Jaune, una de las razones por las que no puedo ser tan comunicativo contigo es simplemente el hecho de que no sé cuál es tu posición. Anteriormente, te había dicho que solo 3 personas en este mundo son capaces de entrenar a otros en el arte de Magecraft. Yo soy uno, tu madre es otro, y el tercero es, bueno, basta con decir que tengo las manos ocupadas con un mago deshonesto. No tengo ningún interés en hacer enemigo a una familia como la suya mientras exista esa enemistad. Explicó, y cada palabra que pronunciaba lo hacía sonar más cansado, más viejo de lo que incluso su cabello blanco implicaría. Y todo eso estaba muy bien, pero había un poco de terminología allí que realmente no me gustaba. Estás luchando contra un mago. Ladré urgentemente antes de darme cuenta de que Penny todavía estaba en la habitación y rápidamente me di la vuelta para ver su reacción a la declaración. No temas, amigo Jaune, me han informado sobre Weird Shit. Dijo con chispa, saludándome desde el ascensor. ¿De verdad lo llamas así? Pregunté incrédulo. El general decidió que incluir la palabra magia en cualquier informe dado probablemente lo vería destituido de su cargo. Intentó muchas otras formas de evitar usar la palabra, pero los cambios constantes hicieron que sus informes fueran confusos y difíciles de leer. Y así, Weird Shit fue adoptado en el lenguaje común de las Fuerzas Armadas Atlesianas. Ella zumbó, aparentemente demasiado complacida con este pequeño dato para contener el ataque de risa de niña que sacudió su cuerpo mientras hablaba. Oh bueno, no espere, ese no es el punto. Un maldito mago Ozpin. Repetí, volviéndome hacia el director. Me miró fijamente por un segundo, parpadeando lánguidamente una vez como si no estuviera seguro de cómo responder a la pregunta antes de encogerse de hombros. Realmente no uso el término de la misma manera que parece que lo hace tu familia. Dijo, pero no pude evitar notar la forma en que sus ojos se alejaron de los míos mientras hablaba. Fue frustrante, pero, por mucho que realmente quisiera presionarlo sobre esto, tenía mis propios problemas que manejar, y si Ozpin iba a negarse a ayudarme, entonces podría estar seguro de que un mago enemigo no era probable que se convirtiera en uno de ellos. Sentí que mi expresión se volvía cuidadosamente neutral y mi postura cambiaba de debilidad fingida a una más digna de un mago en la guerra del Santo Grial. Me gustó Crow, pero la próxima vez que Ozpin me pidió ayuda, probablemente no iba a estar de acuerdo. Aún así, persistí. Cualquier acuerdo al que Ozpin aludiera no podía ser tan estricto. Me había enviado a una misión con Crow, con lo que estaba más cerca de la alegría que el anciano realmente había tenido. Ozpin, vamos. Me lo debes. Quiero decir, si se suponía que no debías involucrarte conmigo, ¿por qué me enviaste con Crow en primer lugar? Dije, apuntándole con un dedo acusador. En respuesta, simplemente se encogió de hombros. En ese momento, habías dejado muy claro que habías elegido romper filas con el resto de tu familia. Tu inmenso miedo a que tu madre te localizara parecía evidencia suficiente de eso. Si hubiera sabido entonces hasta dónde llegaría tu madre para que regresaras, podría haber reconsiderado mi posición. Naturalmente, si te hubieras comprometido completamente con mi causa, podría reconsiderarlo, pero tal como están las cosas, no sería prudente para mí poner en peligro mi relación actual con Juniper al hacerlo.
Ospin explicó, logrando inyectar al menos algo de remordimiento en su tono, incluso cuando cerró su declaración con otro intento de reclutarme por completo para su causa. Bien entonces. No tenía tiempo para hacer politiquería. Él no me iba a ayudar, y eso significaba que no tenía tiempo para él. Está bien. ¿Me necesitabas para algo más, director? Dije superficialmente, con la espalda recta y los labios apretados, para formar una línea apretada que transmitiría mi disgusto mucho mejor de lo que probablemente lo haría una rabieta. Ospin abrió la boca como para decir algo, probablemente una solicitud de un informe sobre lo que me había sucedido en Mountain Glen, pero luego sus ojos se lanzaron a través de mi cara y se detuvo. De hecho, podía ver las pequeñas ruedas en su cabeza girando, su mente trabajando para decidir la mejor manera de manejarme en el presente para que pudiera ser potencialmente útil en el futuro. Luego abrió la boca para hablar de nuevo, esta vez con un tono mucho más recortado del que había estado usando anteriormente. No, eso será todo. Dijo rápidamente, moviéndose para regresar a su silla de respaldo alto, un sutil recordatorio de que Beacon era su asiento de poder. El cambio de un uso amistoso de mi primer nombre al uso autoritario de mi apellido tampoco escapó a mi atención. Vamos, Penny. Dije fríamente mientras me levantaba para irme. Brevemente, me pregunté cuándo fue que me volví capaz de responder a la adversidad con tanta frialdad. Hace tan solo unos meses habría estado agitado de pánico en este punto. Ahora había un dolor sordo en mis sienes mientras hacía todo lo posible para planificar mis próximos pasos. Sí, señor. Penny dijo con un saludo antes de caer detrás de mí. Rápidamente presioné el botón para llamar al ascensor, que todavía estaba listo y esperando ser utilizado, y entré, esperando un momento a que Penny interviniera detrás de mí antes de presionar el botón para bajar. Mientras lo hacía, me aseguré de mantener contacto visual con Ospin, hasta que se cerraron las puertas del ascensor. Él no era mi enemigo, y definitivamente no lo odiaba, pero hoy definitivamente había aprendido que su asistencia y apoyo no eran incondicionales. Si quería ir a la escuela aquí por otros 3 años, eso era algo que iba a tener que tener firmemente en cuenta. Cuando finalmente el ascensor regresó a la planta baja, salí con un propósito. Solo esta cosa más estúpida, y luego podría volver a mi vida diaria normal. Solo uno más. Solo una. Solo uno más, jadeé mientras extendía mi mano hacia adelante, ignorando el dolor del fuego que me rodeaba, enfocado únicamente en el niño situado en una esquina del edificio en llamas. Mi respiración se detuvo y casi me tropiezo cuando llegó el recuerdo. Había sucedido antes, y lo haría de nuevo, pero esta vez fue único. Porque esto no era un recuerdo de Chirobemilla. No, este recuerdo pertenecía a Archer. Oh. Era un alma sin cuerpo, ni muerto, ni vivo. Simplemente, existió. Había recuerdos, por supuesto. Los recuerdos, junto con los de origen, eran el núcleo de lo que hacía que el alma fuera única. Pero en este estado incorpóreo el alma estaba, a falta de una palabra mejor, aturdida. Sus recuerdos fluían a través de él como un ceibe, las partes elegidas se atrapaban en las esquinas de su conciencia el tiempo suficiente para sostenerse antes de caer como todos los demás. Y a esta alma que era, frustrante. Estos pensamientos, estos recuerdos eran, al menos en cierto modo, preciosos para el alma. Eran más que una prueba de su propia vida de trabajo y dolor, sino una prueba de que sus aliados habían hecho lo mismo. Había vivido y vivido y muerto una y otra vez, en un ciclo que solo ahora, cuando los recuerdos se estaban desvaneciendo lentamente de él, podía reconocer. Y así, el alma, por primera vez desde que se fusionó en una forma que podría considerarse vagamente capaz de pensar, se movió. Ahora solo tenía una tarea, un solo propósito de conducción. Si quería retener sus recuerdos, es muy propio, entonces iba a necesitar un cuerpo. Oh, Puff, Jaune. Cuando Coco sugirió que nos reuniéramos en terreno neutral, asumí que se refería a la escuela. El hecho de que su idea de terreno neutral resultara ser el centro comercial más grande de Vale me molestó y perturbó simultáneamente.
molesto porque debería haber adivinado que un lugar donde podías comprar ropa era un lugar que Coco consideraría demasiado precioso para luchar, y perturbado porque claramente pensó que yo sentiría lo mismo, lo cual, si era honesto, simplemente no era cierto. Obviamente no tenía ningún interés en destrozar el centro comercial o lastimar a ninguno de los civiles dentro, pero ese edificio en sí mismo tenía tan poco valor para mí que si podía salirme con la mía, lo cambiaría todo a cambio del conocimiento de cómo vencer incluso a un solo sirviente más. Y bien, Coco dijo agriamente, mirándome por encima del borde de sus gafas de sol. Estaba vestida con su atuendo habitual de cazadora, el trato estándar, extremadamente colorido y notable hacia el que todos parecíamos gravitar, y sosteniendo su bolso hacia mí, ocasionalmente sacudiendo la cosa para llamar mi atención. Bueno, ¿qué? Pregunté, al borde de todos los atención que estábamos dibujando. Estaba vestido con mis jeans habituales y un combo de suéteres, un cazador tan aburrido y anodino como nunca había escena. Lo que hizo que los constantes susurros y dedos me señalaran mientras viajaba aquí fueran tan aterradores. El único elemento distintivo que llevaba era mi escudo, e incluso que solo llevaba conmigo porque me negaba a ser atrapado muerto sin él, principalmente porque era probable que los muertos en ese idioma se volvieran muy literales si eso ocurriera. Era literalmente el escudo de entrenamiento genérico al que todos los estudiantes de Beacon tenían acceso. Cualquiera podría agarrar uno de estos de la armería. Ella quiere que sostengas su bolso. Velvet dijo disculpándose, extendiendo la mano para agarrar el apéndice ofensivo y luego retrocediendo cuando Coco la miró fulminantemente por ello. Estaba vestida de manera mucho más informal con un vestido de sol rojo y un sombrero que ocultaba sus rasgos de fauno de la vista, y podía sentir que mi cara se calentaba un poco mirándola. La única razón por la que no me daba vergüenza mirar a Coco fue, Pozo, ella era una especie de perra después de todo. No, entiendo lo que quiere, simplemente no estoy seguro de por qué cree que haría eso. Proporcioné, todavía ignorando deliberadamente las conversaciones susurradas a mi alrededor y el pequeño bolso que Coco todavía agitaba en mi cara. ¿Que no crees que se te permita caminar con nosotros en público es lo suficientemente bueno, Cherry Boy? Además, no tienes un favor que pedir o algo así. ¿Es realmente así como quieres comenzar? Coco desafió, acercando su mano cerrada tan cerca de mi cara que estaba a una pulgada de golpearme en la nariz y haber terminado con eso. No dudé de que esto era lo más cercano a la moderación que la mujer enojada iba a tener hoy. Afortunadamente, ella no era realmente la persona con la que quería hablar hoy, incluso si parecía estar apegada a ella como un crecimiento parasitario. Acabas de pensar algo muy grosero sobre mí, ¿no? Coco dijo de repente, entrecerrando los ojos peligrosamente. Rápidamente consideré todas mis opciones. Si esta conversación hubiera tenido lugar ayer temprano, probablemente habría volteado a Coco, me habría disculpado con Velvet y me habría ido. Desafortunadamente, necesitaba ayuda en una capacidad mucho mayor ahora de lo que había pensado que lo haría cuando programé esta reunión. No en toda su alteza. Estaba pensando en lo bendecido que soy de que me ofrezcan esta oportunidad de ayudarte. Dije sarcásticamente. Coco frunció el ceño durante unos segundos antes de abrir su mano directamente frente a mi cara y permitir que su bolso cayera al suelo, lo que hizo con un golpe sordo. Creo que ella había estado esperando que me apresurara a recogerlo o algo así, lo que de nuevo, probablemente habría hecho por literalmente cualquier otra mujer en el planeta, pero no por ella. En cambio, le fruncí una ceja como si la desafiara a culparme por ese acto autodestructivo en particular, antes de inclinarme para levantar el bolso por la correa del hombro y empujarlo debajo de un brazo. Entonces, ¿algún buen lugar para hablar por aquí? Pregunté, dirigiendo la pregunta a Velvet e ignorando el furioso balbuceo de Coco ante el desaire. Íbamos a poner un campo de privacidad en el patio de comidas. La morena dijo vacilante, mirando de un lado a otro entre Coco y yo con una mueca de dolor. Genial. Es decir, de esta manera, ¿verdad? Realmente no vengo aquí a menudo. Admití, escaneando los letreros sobre la cabeza que apuntaban en todas las direcciones posibles para uno que parecía que podría dirigirme hacia el patio de comidas. No tan rápido, se ríe. No pensaste que vinimos hasta aquí solo para hablar contigo, ¿verdad?
Tengo que hacer compras. Coco interrumpió finalmente, moviéndose hacia Velvet para agarrarla por la cintura y mirarme. Velvet inmediatamente se volvió más pálido ante la proclamación. Sí, sí. Hazme sentarme mientras te pruebas la ropa durante 3 horas y todo eso. Tengo hermanas. He estado allí. Me burlé, pero me confundí cuando Velvet no pareció tranquilizarse con mi jactancia. ¿Qué? Pregunté después de un segundo cuando la sonrisa triunfante de Coco no pudo abandonar su rostro. 2 horas y media después, me derrumbé en una silla en el patio de comidas, preguntándome no por primera vez de qué círculo del infierno era de donde surgió Coco Adele. Al final resultó que, Coco sentía firmemente que probar cualquier cosa en mi presencia, sería más una recompensa que un castigo. Más que eso, ella era rica, lo que significaba que, a diferencia de las compras a las que estaba acostumbrada con mis hermanas, en las que pasaban varias horas mirando cosas pero compraban solo un número muy pequeño de ellas, Coco simplemente podía comprar todo lo que le llamaba la atención. Y varias cosas que atraparon a Velvet. Y, naturalmente, terminé llevando casi todas esas compras. No era tanto el peso lo que era un problema como el volumen. Para cuando finalmente llegamos al patio de comidas, llevaba bolsas de una manera que estoy bastante segura de que podría escribir una disertación, porque bordeaban tan estrechamente la magia verdadera que no hacían ninguna diferencia. Con gran deleite, me despojé de la última bolsa que había colgado alrededor de mi cuello, girando mi cabeza de un lado a otro para que la sangre fluyera a través de ella nuevamente. Mientras lo hacía, apenas podía ver a Penny sentada en una mesa cercana, con una expresión mixta en su rostro que podría describir mejor como cachorro pateado. A pesar de estar en el patio de comidas, no tenía comida y no parecía estar con nadie. Esto fue, obviamente, porque ella había venido al centro comercial conmigo y, a petición mía, se separó de mí para realizar lo que ella denominó vigilancia encubierta. Pensé que era una forma bastante divertida de decir síguete en todas las tiendas y mírate desde la esquina de la habitación, pero la expresión obviamente dolida en su rostro fue más que suficiente para hacerme decidir nunca mencionarle ese hecho. Una vez más tuve la clara sensación de maldad cuando la miré, no porque ella misma estuviera equivocada, aunque ese era un hecho siempre presente que aún no había superado, sino porque verla infeliz se sentía mal. Sacudiendo la cabeza, rápidamente me despojé de tales pensamientos. Habría tiempo para ese tipo de cosas blandas más tarde. Como, cuando todos mis amigos estaban a salvo en casa más tarde. Entonces, originalmente solo comencé pero me cortaron cuando Velvet levantó un dedo hacia mí, pidiéndome claramente que esperara mientras ella jugueteaba con algo sobre la mesa. Mirando hacia abajo me di cuenta de que había sumergido su dedo en el ketchup de su comida y estaba dibujando algo en la mesa con él, algo que se volvió azul nebuloso poco después de que terminó, y que silenció la charla de la habitación que nos rodeaba. Era un truco que había visto a Ospin hacer antes, aunque simplemente había garabateado sus carreras en el aire, sin necesidad de un medio físico. Lo siento, es solo que esa chica de allí nos ha estado siguiendo todo el día. Velvet dijo, usando su cuerpo para proteger el dedo con el que apuntaba de la fácil vista. Ella estaba señalando a Penny, por supuesto, lo cual era predecible si nada más. Oh, eso es solo su novia. Ignórala. Probablemente solo esté celosa. Coco se inclinó hacia atrás en su asiento y colocó un brazo sobre el respaldo del asiento de Velvet a su lado. Oh. Lo siento. Pensé, quiero decir, balbuceó Velvet, su aire serio se desvaneció solo para ser reemplazado por la chica fácilmente nerviosa y cobarde que presentó como el resto de la escuela. No. Quiero decir. Ella es mi guardaespaldas. Me ofrecí después de un segundo de mi propio balbuceo, dándome cuenta demasiado tarde de lo perfectamente terrible que parecía en cuanto a excusas, incluso si era cierto. Mira, me siento halagado y todo, pero no nos interesa. Así que, ¿qué quieres? Coco preguntó sin rodeos, ignorando por completo mi explicación y deslizando una fritura de la mesa para masticar. Podía sentir mi estómago gruñir en protesta por la vista, pero solo podía morder mi hambre. No había forma de que pudiera hacer un pedido, y mucho menos llevar mi comida a una mesa mientras manejaba tantas bolsas. Eso es, ¿alguno de ustedes ha tenido efectos secundarios?
¿Del ciclo de sueños? Dije, eligiendo simplemente saltar directamente a mis preguntas en lugar de reconocer los golpes de Coco. ¿Efectos secundarios? Velvet dijo con curiosidad, deslizando silenciosamente su caja de papas fritas hacia mí. Sí, como flashbacks extraños mientras estás despierto. Hice una pausa, agitando una mano frente a mi cara y cabello descoloridos mientras la otra deslizaba algunas papas fritas para consumir. Velvet frunció el ceño ante eso, retirando sus propios alevines para masticar mientras consideraba mi pregunta. No, en realidad no. ¿Crees que eso es algo que podría pasarme a mí? Dijo cuando terminó, una mirada preocupada en su rostro. ¿El infierno es un ciclo de sueños? Coco dijo, desviándonos a los dos sin una pizca de vergüenza o arrepentimiento. Es cuando tienes sueños de tu vida pasada de tus siervos. Dije al mismo tiempo que Velvet parpadeó una vez y gritó. Nada. Terciopelo, Coco dijo, su voz cambió a un tono preocupado. La pareja compartió una mirada incómoda entre sí que fue aproximadamente 1000 veces más incómoda para mí como espectador de lo que probablemente debería haber sido antes de que sus ojos rompieran el contacto y Velvet se volviera hacia mí, sonrojándose ligeramente. Más tarde, ¿de acuerdo? Ella murmuró. Coco simplemente frunció los labios y luego asintió una vez. Lo siento. Si aún no le ha sucedido, probablemente esté bien, esto me ha estado sucediendo desde que recibí a mi sirviente. Me ofrecí encogiéndome de hombros. Aún así, había una cosa más que quería preguntarte. Mira, parecía que estabas usando un tipo de Magecraft que mi sirviente llama rastreando cuando peleamos. ¿Es eso correcto? Pregunté tentativamente, cambiando de tema cuando quedó claro que no iba a obtener ninguna información nueva sobre el tema de la pareja. Correcto. Mi semblanza me da una memoria perfecta de todo lo que veo, así que uso una especie de psicometría para leer los recuerdos de los objetos. Ya, Velvet comenzó, pero fue cortada cuando Coco aplaudió con una mano sobre su boca. Terciopelo. Misterios. Secreto. Ella graznó indignada. En realidad, ese es el Magecraft que puso a mi sirviente en el trono en primer lugar. Eso es quiero decir, así que ya sé cómo funciona. Proporcioné, poniendo los ojos en blanco hacia Coco cuando ella frunció el ceño, pero me animé cuando las cejas de Velvet se dispararon hasta la línea del cabello en mi declaración. Así que de todos modos, él dice que no lo usas bien y quería ofrecerte sus servicios por un tiempo. Solté cuando parecía que Coco podría agredirme físicamente si no llegaba a mi punto. No. ¿Sí? Los dos dijeron al unísono antes de volverse el uno al otro. Coco. Velvet se quejó. Nada es gratis, ¿conoces Velvet? Apuesto a que nos pedirá que nos acuestemos con él o algo así, parece ese tipo de cretino. Coco respondió. ¿Qué? No. ¿Diablos te pasa? Grité, ofendido porque Velvet aparentemente le había creído a Coco el tiempo suficiente para palidecer en respuesta a su afirmación. Bueno, tienes que querer algo. No es como si recibieras ofertas como esta todos los días. Coco afirmó una vez más, mirándome con una mezcla de sospecha y violencia apenas contenida. Bueno, sí un poco. Pero no te necesito, necesito a tu sirviente. Solté una vez más cuando Velvet se alejó físicamente de mí en la admisión. Asqueroso, pero estoy escuchando. Coco dijo con cautela. En este punto, sabía que solo estaba jugando conmigo, así que dejé pasar el comentario, pero definitivamente lo archivé en mi hoja de recuento mental para su posterior consideración. Iba a estar en Beacon durante mucho tiempo con Coco si tenía algo que decir al respecto. Las oportunidades de venganza serían ilimitadas. Pero por ahora, necesitaba ayuda. No había forma de que mis circuitos volvieran al 100% a tiempo para que llegara a casa y convocara a Archer. Tendría suerte si estuviera en un buen lugar solo para usar mi propio Magecraft para entonces. Y sabía con todo mi corazón que iba a necesitar un siervo para hacer mi obra. Tal como estaban las cosas, mi papá podría ser capaz de retener a Ryder el tiempo suficiente para que el resto de mi familia hiciera algunas cosas realmente desagradables a mis amigos. ¿Y qué mejor sirviente para obtener la caída de alguien que Assassin? Respirando hondo y robando una de las papas fritas de Coco, hice mi lanzamiento. Oh, Puff, cuervo.
Como resultado, aparecer anunciado para hablar con alguien puede tener desventajas. Me había llevado solo un puñado de segundos recordar exactamente quién estaba presente en la casa de Juniper cuando llegué allí, y aproximadamente esa misma cantidad de tiempo para transfigurarme en la forma de un pájaro cuando me di cuenta. Estaba seguro de que si Nicholas decidía deshacerse de los mocosos, al menos, recordaría los términos de nuestro acuerdo y dejaría ir a Jan, pero eso no hizo que fuera menos agravante que ella estuviera siendo retenida por el hombre. Juniper pudo entender. Ella estaba, por lo menos, dedicada a completar la tarea que su familia había comenzado todas esas generaciones atrás. Si bien ocasionalmente podía inclinarse hacia la villanía en busca de tales, había un núcleo de moralidad en ella que no le permitiría simplemente ejecutar a los niños cuando podía limpiar sus mentes con la misma facilidad y enviarlos en su camino. Nicholas, sin embargo, Nicholas era una bestia completamente diferente. Ese hombre era tan amoral como podía ser amoral. Mountain Glen fue un testimonio de eso. Y fue debido a esa aparente falta de metas o moral, excepto por su apoyo a su esposa, lo que me hizo desconfiar de él. Un minuto podría estar gritándome sobre cómo elijo entrenar a esos mocosos suyos, y al siguiente tiene un dedo de 2 pulgadas de profundidad en una herida que uno de mis hombres ha traído del campo, ignorando por completo los gritos desesperados de alivio que inevitablemente lo siguen cada vez que visita la carpa médica. Nunca entendería en qué lo vio Juniper. Hablando de hombres atractivos. Una vez que se hizo evidente para mí que Juniper estaría demasiado ocupado para encontrar un momento para hablar conmigo, rápidamente tomé la decisión de regresar a casa. Es cierto que la gran mayoría de mis hombres eran bandidos, y bandidos estúpidos, pero seguían siendo familia, que era más de lo que podía decir de ese estúpido hermano mío en algunos días. Todo eso, es por eso que estaba más que un poco molesto por el momento en que entré a través de mi portal de semblances hacia mi tienda. Era lo suficientemente espacioso, y ciertamente no carecía de ninguna de las comodidades que era posible tener en una tienda de campaña en la naturaleza. Una cama caliente, un gabinete con todos los raros alcohol que iba a beber cuando finalmente encontré un sucesor y me retiré. Las comodidades habituales de la criatura. Desafortunadamente, dado mi estatus como un criminal muy buscado, esa lista de comodidades no incluía un pergamino. Lo cual fue una lástima, porque si lo hiciera, podría preguntar sobre el protector de sus hijos de esa manera a Juniper. A mitad de camino despojarme de mi equipo para poder tomar un baño muy necesario, me vi obligado a hacer una pausa, ya que el silencio que todo lo abarcaba en el campamento se hizo evidente para mí. Era un silencio que no tenía cabida en mi campamento. Si mis hombres no estaban entrenando, entonces se suponía que debían estar haciendo otra cosa productiva. Esas fueron las reglas establecidas por mí. Cualquiera que estuviera en desacuerdo con ellos podría llevarlos conmigo en el foso de duelo. Lo cual no harían, por supuesto, porque se necesitarían cientos de ellos para comenzar a intentar superarme. Gruñendo bajo mi aliento sobre idiotas con más músculos que sentidos, levanté mi envoltura en su lugar y salí de mi tienda. La vista que me saludó fue inesperado. A mi alrededor, mis hombres yacían en montones, no muertos, pero ciertamente tampoco conscientes. Varios de ellos parecían haber sido destruidos a gran velocidad por algo, alojados como estaban en las paredes de madera agrietadas de la empalizada o envueltos en los restos destruidos de sus tiendas. En el centro de todo esto estaba un caballo. Un caballo blindado en eso. Armadura que parecía tan prístina que solo podía asumir que ni uno solo de mis idiotas había logrado arañarla. De pie junto al caballo, y discutiendo fervientemente con la mujer sentada encima de él, estaba Vernal. Había muchas cosas que podía decir sobre Vernal. Ella era, bastante, como una hija para mí. Pero por lo menos, ella tenía un lugar especial en mi corazón. Aunque no fuera por otra razón, que ella tomó extremadamente bien mi estilo de vida y credo. No sería una exageración decir que si alguien pudiera reemplazarme como líder de la tribu Branwen, sería Vernal. Lo que en realidad empeoró significativamente lo que estaba presenciando. Porque Vernal, vestida holgadamente con prendas de cuero que apenas había logrado ponerse, estaba rogando, sin lloriquear a la mujer rubia encima de su caballo. No puedes simplemente eliminar todo el campamento.
¿quién va a vigilar ahora? Ella gritó consternada. Maestro, dijiste que estos hombres eran bandidos. La mujer dijo confundida, agitando su tremenda lanza de metal como para indicar lo que ella pensaba que era la consecuencia natural de esa declaración. Soy un bandido. Bernal gritó de frustración. ¿Y esa mujer también es una bandida? La mujer rubia dijo imperiosamente, volviendo su mirada penetrante hacia mí por primera vez desde que la había visto. Su armadura, una afectación no común a la cazadora promedio, era tan inmaculada como sus caballos, si no más. Llevaba una repisa azul con adornos de piel alrededor de sus hombros, y su lanza, tras una inspección más cercana, parecía como si hubiera sido tejida a partir de una docena de hebras de acero blanco prístino. Ella lo es. También le gustaría saber qué es exactamente lo que haces en su campamento. Dije secamente, volviéndome para mirar a Bernal mientras hablaba. La joven se puso pálida en el momento en que escuchó mi voz, pero luego, para mi asombro, corrió directamente hacia mí deteniéndose no muy lejos de mí. Ella solo estaba pensando en lo genial que sería si pudiéramos apoderarnos de una ciudad o, ya sabes, tener una casa y todo, y luego hubo este resplandor. Y luego ella estaba aquí. Y ella dijo que yo era su maestro, pero luego, en el momento en que le pregunté por qué quería ser una bandida, comenzó a golpear a todos. Bernal casi oyó su explicación, sonrojada por el esfuerzo. En realidad no. Deseo ser un bandido, ¿qué es? Sin embargo, tenía una pregunta. Dijo la mujer, rodando los hombros y lanzando una pierna por encima de su caballo, que rápidamente desapareció de la vista en el momento en que se deslizó y tocó el suelo. Entrecerré los ojos ante la acción, moviendo una mano para agarrar el mango de mi espada. Me temo que tendrías que golpearme para que te responda, y no estoy de buen humor en este momento. Gruñí, preparándome para activar el mecanismo en mi envoltura que me permitiría elegir qué forma de polvo llevaría a mi oponente. Entonces preguntaré ahora, y puedes responderme cuando despiertes. ¿Has visto a un hombre agravantemente obtuso, de unos años alto, con cabello blanco y un abrigo rojo? El enemigo dijo agradablemente. Ella no tenía por qué haberse molestado, yo había comenzado a moverme antes de que ella terminara de hablar. Ella era fuerte, sin duda, pero las posibilidades de que alguien completamente desconocido pudiera vencerme en un solo combate eran minúsculas en el mejor de los casos. Tan minúsculo, de hecho, que para cuando mi cara tocó el suelo, y la conciencia me estaba abandonando, todavía no me había dado cuenta completamente de que mi carga había fallado. Así que fue el rey de los caballeros, y la reina bandida se entrelazó. Oh. Entonces, en primer lugar, he escaneado y notado la sección faltante del texto en el capítulo anterior. No tengo idea de qué demonios le pasó, porque no puedo encontrarlo en mi software de escritura o borrador más de lo que puedo encontrarlo en el capítulo publicado. Lo cual es molesto. No es mucho texto, pero es un poco doloroso volver atrás y agregarlo nuevamente. Espere que llegue a eso en algún momento de esta semana. Mientras tanto, la imagen que mencioné que se envió en el capítulo anterior se puede encontrar vinculada en mi perfil ahora. No sabía que era tan anal sobre este tipo de cosas. En cuanto a este capítulo, había debatido mucho a quién usar como el Lancer de guerras, y durante un tiempo planeé apegarme a mi tema de 2 o 3 estrellas FGO Servants y pegar a Raven, el bandido con una mirada espartana de la vida, con Leónidas, el espartano literal. Sin embargo, en algún lugar alrededor de la mitad posterior de mi capítulo de Hugo surgió que en muchos sentidos Arturia está en el mismo tipo de bucle de tiempo estable que Archer. Ella es convocada para Shirou durante la Quinta Guerra consistentemente en cada línea de tiempo donde ocurre, una y otra vez, nunca manteniendo sus recuerdos de la guerra anterior, no correctamente de todos modos. Y, entonces, espero presentarla aquí como una especie de anti-arquera. Alguien que ha pasado por el mismo tipo de bucle infinito, esta vez con recuerdos de algunos de ellos, y sale del otro extremo más feliz por ello en lugar de simplemente amargado y suicida como Archer es. Con este fin, decidí que tal vez sacar a los héroes del trono sin una forma razonable de enviarlos de vuelta o eliminarlos probablemente no sea algo con lo que Jaune debería estar jugando en este momento, porque resulta en cosas como esta.
Arturia, en gran medida capaz de recordar sus diversas encarnaciones en la guerra de Chiros, convocada como Lancer, que para cualquiera que no esté familiarizado con Fugo, es una versión de ella que renunció a Excalibur y decidió usar Rongominiad en su lugar. Por lo tanto, ella envejece. Es un poco extraño envolver tu cabeza, pero quédate conmigo, te prometo que iré a algún lado con esto. Ah, y como siempre, gracias por leer.